La princesa Emilia, ella era el alma de la moda Blip, sin lugar a duda. Ella supo traer a los desfiles grandes personalidades. Yo recuerdo en uno de sus desfiles haber visto a Úrsula Andrés, Roman Polanski. Los lunes y los viernes, el vapor, el correo, que venía de Palma, hacía escala en Ibiza y a las 3 horas se iba hacia la península. Entonces, pues bueno, toda la gente que bajaba a bordo estas 3 horas, pues llenaba prácticamente los restaurantes que en aquel momento estaban en Ibiza. Lo del tema de la fiesta del agua fue que nosotros ya cuando construimos la discoteca, lo que era la pista central, o sea, el templete central, era un tipo circular hacia abajo, tipo Plaza de Toros, y a la vez era fuente y era piscina. Cada noche lo poníamos. Al finalizar la noche, digamos que lavábamos a personal. Era totalmente agreste, pues árboles, tal. La cabinita era una habitacioncita igual que la mía cuando yo pinchaba, muy pequeñita. Y también empezó muy hippies. Aquel primer Amnesia era más bien un club de amigos. Ni se ganaba dinero ni nada. La entrada creo que costaba 25 pesetas. Recuerdo que hasta forraron la sala con cartones de huevos para mejorar la acústica. El dueño de la tienda de donde yo gestionaba me decía siempre: tú con tu música, con tu rollo, tienes que ir a Ibiza porque seguro que te va a encantar. Verdaderamente he venido aquí el 79 para ver a Bob Marley, 78, perdona. Entonces me quedé aquí una semana y entonces no tuve tanto tiempo para explorar todo. El mar nos da una serie de posibilidades que es impresionante. Por ejemplo, cuando hablas de un bullit de peix con una rodabanda, un guisado de pescado, tot de peix nostrum, que le llamamos. Hola, soy Luis López. Estamos en el episodio número 4. La historia de la isla se pone muy interesante. Hoy degustaremos rica gastronomía ibicenca. Descubriremos cómo el contraste entre la cultura payesa y el movimiento hippie dieron lugar a la moda Adlib. Bailaremos en la fiesta del agua de Esparadís. Veremos cómo se colapsa el parking de Amnesia en su inauguración. Y a lo lejos percibiremos la mejor vibración reggae que se recuerda en la isla: el concierto de Bob Marley. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Hubo un tiempo en el que los sueños habitaban en una isla. Ibiza. 40 años de magia. Moda Adlib. Nuevos discos y grandes conciertos. Can Alfredo. Restaurante legendario de Ibiza. En los años 70 la vida en la isla transcurría plácida, pero los turoperadores europeos ya habían detectado el enclave espectacular que ofrecía Ibiza y su excelente relación calidad-precio. Con los paquetes turísticos empezó a desarrollarse también el turismo de masas. Ibiza vivió en estos años un auténtico boom turístico con enormes datos de crecimiento. Aquellos gloriosos días de sol y experiencia empezaban a ser patrimonio ibicenco. Con la comunidad hippie instalada, la aristocracia europea que no dejaba de llegar y todas las celebrities que elegían la isla para veranear, Ibiza ya era un destino de clase mundial. Muchos ibicencos se deshacen en elogios cuando recuerdan aquellos tiempos. Juan Riera, propietario del restaurante Can Alfredo, abierto en la isla desde 1941 y especializado en cocina tradicional ibicenca, recuerda aquellos días como algo irrepetible. Los años 60-70 era el romanticismo puro. Aquello era algo precioso, algo que todavía los que éramos de esta época, pues estamos, o sea, yo cuando hago alguna entrevista, pues yo digo que ojalá volvieran estos años 60-70, porque eran años de música en vivo, de garitos con música fantástica. Era la época los años 50 fueron los años, o 60 fueron los años de los hippies y de los beatniks. Fue aquella época donde todos estos chicos americanos que no quisieron ir a
a la guerra, pues todos debían ser hijos de papá porque, claro, vivían muy bien. En aquella época fue una época que todo el mundo de mi época lo recuerda con mucha satisfacción. Con la llegada del turismo a la isla, la economía cambió definitivamente. Muchos isleños vieron en este sector una oportunidad para su futuro y decidieron reorientar sus trabajos para volcarse en él. Hasta entonces, a muchos comercios y bares se les hacía difícil salir adelante. Sus antiguas fórmulas de fidelización, cuanto apenas les permitían subsistir. Por ejemplo, el restaurante vivía de una serie de gente que teníamos fija en el restaurante y les llamábamos abonados, y esta gente pues pagaban una cantidad a final de mes y rondaban entre los 15 y 20 personas, que esto pues a mi padre le daba para poder pagar lo que era la luz y el agua y todas estas cosas, ¿no? También había otra cosa que mi padre hacía bastante dinero, que eran los lunes y los viernes, que el vapor, el correo que venía de Palma hacía escala en Ibiza y a las 3 horas se iba hacia la península. Entonces, pues bueno, toda la gente que bajaba a bordo estas 3 horas, pues llenaba prácticamente los restaurantes que en aquel momento estaban en Ibiza. Juanito, como todo el mundo le conoce en la isla, tuvo una infancia muy sacrificada. Desde que tiene uso de razón, recuerda las largas jornadas en su casa, Cana Alfredo, ayudando en todo lo que podía a sus padres. Con 17 o 18 años empezó a descubrir la noche isleña, lo que se convirtió en toda una motivación para él. Le encantaba dejarse ver con amigos por los bares del puerto. Los conocía a todos. En aquel momento yo creo que tenía como 20 años. En Ibiza yo frecuentaba muchísimo, cada noche en verano. Era una sala de fiestas que le llamaban Mar Blau, que estaba en els Puig dels Molins, aquí en Ibiza. Había otro en San Antonio que llamaban La Gitana, que era otro sitio emblemático. La cueva de Alex Babá, que también estaba al lado del seminario de Alvila, que era de Alejandro Vallejo Nájera, y que bueno, tuvo sus más y sus menos con el obispo de Ibiza de aquel entonces. Recuerdo de otro local que se llamaba Lola's Club, que esto, bueno, era algo especial. Ahí se reunía toda la jet set ibicenca, ¿no? Pero al día siguiente había que estar firmes para el toque de queda. Cana Alfredo no perdonaba. Siempre fieles a la gastronomía tradicional ibicenca y con una máxima muy clara: lo que importa es que el producto sea de aquí, precisamente. Ahora ya tenemos corderos ibicencos, pollos ibicencos, tenemos patatas ibicencas, tenemos todos los productos de aquí. Ahora la gente se está volcando otra vez en el campo y con el producto de aquí. La verdad es que es una maravilla. Secretos, lo único que tienes que saber cómo utilizar el producto y de qué manera. Yo soy muy tradicional. Hacemos la cocina de siempre, de la que hace mi madre, la que hace mi mujer y la que los cocineros que entran en mi casa hacen la cocina que nosotros le dictamos. No, allí no hay ningún cocinero, y los cocineros que pasan por el restaurante que después se van ya procuran hacer cocina ibicenca de la que han aprendido en Cana Alfredo. No dejamos de ser una escuela tradicional, indudablemente. El mar nos da una serie de posibilidades que es impresionante. Por ejemplo, cuando hablas de un bullit de peix con una arroz de banda, o cuando hablas de un guisado de pescado tot de peix nostrum, que le llamamos, que es la identificación que tiene ahora mismo el producto del mar.
o de nuestro camp. La gran riqueza de los postres típicos ibicencos han deleitado los paladares de los rostros más populares del país. La familia Thyssen ha sido una familia que han venido, yo qué sé, no sé cuántos años hace que van viniendo. Ha venido Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, Johan Cruyff, Arconada, Iríbar, Luisito Suárez, Kubala, famosos de un mural en una pared, Rafael, que fue el último en venir, Dani Martín, Norma Duval, yo qué sé. Can Alfredo atesora algunas de las recetas más ancestrales. La greixonera, tenemos el flaó, tenemos las orelletas y tenemos una cosa que se llama magdalena ibicenca, que es un hojaldre con una crema de almendras. Bueno, después en la época de los albaricoques, pues se hace la coca de albaricoques, y después hay uno que se hacía la víspera de San Juan, que se llama macarrons de Sant Joan. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romantics, here we go again. Aquella vieja isla que tan solo unos años antes parecía aletargada en el pasado, estaba cambiando. Ahora amparada por una imagen de libertad que empezaba a atraer a las vanguardias artísticas europeas. Era evidente que las perspectivas eran buenas para los años venideros, incluso muy buenas, ya que la llegada masiva de turistas a la isla estaba cambiando la economía insular. El gobierno empezaba a regular la zonificación en toda Ibiza, elaborando un código que protegía la mayor parte del territorio de la construcción de cualquier tipo de edificio y restringiendo el resto a casas individuales. Siempre con especial énfasis en mantener la arquitectura rural típica ibicenca que tanta popularidad había generado. Un valor único que algunos aseguran había heredado la isla de antiguos colonizadores del Oriente Próximo. La moda ad liv. Con la llegada de gentes de todas partes del mundo, Ibiza era ya un hervidero de tendencias a todos los niveles. La moda urbana empezaba a convertirse en otro de los aspectos que llamaban poderosamente la atención. Las calles de Ibiza eran pura inspiración para aquellos que gustaban de observar. La vestimenta tradicional ibicenca, con sus sombreros de paja, zapatillas de esparto y aquellos mantones que lucían orgullosas las payesas, fueron objeto de inspiración para los recién llegados. El contraste de aquel mundo ancestral con la nueva filosofía hippie ya arraigada en la isla dio lugar a una nueva perspectiva para la moda. La multiculturalidad de Ibiza, llena de artistas y visitantes de todos los rincones del mundo, se fusionó con la moda autóctona, dando lugar a la moda ad liv. De esta manera, en 1971 nació la Semana de la Moda ad liv, que se viene celebrando desde entonces cada verano con sus renovadas colecciones. El blanco de la isla está siempre presente y también el respeto hacia las formas naturales del cuerpo, por su comodidad, base de la esencia ad liv. Charo Ruiz es hoy en día una de las creadoras más laureadas de este género. Llegó a Ibiza en el 77 y muy pronto se dio cuenta que el diseño sería su futuro. Yo recuerdo aquellos años que eran maravillosos. Ibiza era un lugar paradisíaco, con playas vírgenes. Vine con mi novio y decidimos montar un chiringuito en la playa. El chiringuito no fue todo lo bien que queríamos y yo decidí diseñar unos pantalones con una camiseta unisex que le poníamos a la camiseta el nombre de Ibiza en grande y fue un éxito total. Ahí yo decidí, bueno, pues me voy a poner en el mercadillo, que el mercadillo estaba en Escanat, era el único mercadillo que había y era un mercado pequeñito, lo recuerdo perfectamente, y la única persona que vendía ropa era yo.
Charo cuenta una anécdota que ilustra perfectamente cuál era el público que llegaba a la isla en aquellos años. Es una anécdota que le pasó a mi novio, que en aquel momento ni nos conocíamos. Fue muy gracioso porque él venía para Mallorca, él es brasileño, y le hablaban de Mallorca, que era de moda en aquellos momentos. En fin, habían 2 barcos, uno a Mallorca y el otro él no sabía dónde iba, pero de repente estaba sentado esperando embarcar y se da cuenta de que en el barco este, que no sabía dónde iba, pues iban gente joven, grupitos con guitarra, con perros, o sea, gente divertida, y en el otro, que era el de Mallorca, gente muy seria, gente, bueno, mayor, parejas, ¿no? Y decidió preguntar en taquilla dónde iba ese barco. Y en taquilla le comentan, no, ese barco va para Ibiza. Y él dijo, pues cámbiame el billete que me voy para Ibiza. La cubierta de aquel barco estaba llena de gente singular. Algunos lucían largas melenas, llamativos pendientes, anillos y tatuajes. Muchos con ropas de colores. Paseaban por el barco hablando en idiomas diversos. Todavía perduraba aquel sentimiento hippie de aquella generación que había querido cambiar el mundo. Después de su experiencia en el mercadillo hippie de Escanar, Charo encontró en la moda Adlib toda una alternativa al estilo impuesto, a la tiranía de las prendas que inundaban la industria de la época. El espíritu Adlib la enamoró, la frescura y la originalidad de aquellas prendas que respiraban libertad y sobre todo su eslogan. Para mí la moda Adlib significa libertad y el eslogan es viste como quiera, pero siempre con mucho estilo. Y esos valores vienen del movimiento hippie que hubo en Ibiza en los años 60 y que ha marcado una tendencia que ya es un icono. La herencia hippie en la moda Adlib es uno de los distintivos con mayor valor, al igual que el carácter transmitido por el pueblo ibicenco. La princesa yugoslava Smilja, habitual en aquellos años en la isla, tuvo un papel fundamental como embajadora de este nuevo estilo por todo el mundo. Smilja encontró en Ibiza a una mujer libre, de belleza natural, fresca y auténtica, que inspiró a diseñadores de todo el planeta. El ya fallecido Brasilio de Oliveira, director de Q Ibiza y uno de los más grandes iconos en la isla, era buen amigo de Smilja. La princesa Smilja era una grande amiga mía, porque era mi vecina. Vivíamos en el golf, ella de un lado y yo del otro, y me acuerdo que me ayudó porque ella había hecho la fiesta de Adlib y yo hacía con ella todos los años, y me ayudó mucho porque era muy amiga de políticos y me los traía, y cuando traía gente famosa para la fiesta de Adlib, también después me los traía a la discoteca. Me acuerdo que trajo el hijo de Charles de Gaulle y mucha otra gente. Y yo creo que fue muy importante para la isla, porque cuando yo fui a Roma, que yo estuve ahí también 5 años, de Ibiza conocían Smilja. Era muy famosa tanto en Ibiza como por el mundo también. La princesa Smilja, ella era el alma de la moda Adlib, sin lugar a duda. Era una mujer tremendamente carismática, con un gran poder de convocatoria y unas excelentes relaciones públicas. Todo eso hizo, yo creo que se convirtiera en la gran promotora de la moda Adlib. Ella supo traer a los desfiles grandes personalidades. Yo recuerdo en uno de sus desfiles haber visto a Úrsula Andrés, Roman Polanski y muchos otros actores y gente del mundo del arte. Y la verdad que la moda Adlib ya no solamente estaba a nivel nacional o nivel Ibiza, sino que también salía a nivel internacional. Eso fue muy interesante. Inauguración de Esparadís, San Antonio.
El boom que supuso la apertura de Pachá y las bellísimas estampas que generaba el contraste de aquel público cosmopolita hizo pensar a algunos empresarios que la isla necesitaba otra discoteca, pero en este caso en San Antonio, que por aquel entonces arrasaba en ocupación hostelera con paquetes turísticos que abarrotaban las calles y las playas del municipio. Con una sola visita a Pachá, la clarividencia iluminó a Pepe Aguirre, fundador de Esparadís, en 1975. Yo llegué a Ibiza en el año 74. Vine por primera vez un final de semana que me habían invitado al Pachá. Un amigo de trabajo que había hecho la instalación, sonido e iluminación. Yo en esa época me dedicaba a instalar, sobre todo discotecas, sonido e iluminación. Llegué a Ibiza, yo en esa época estaba en Lloret de Mar, Costa Brava, y flipé por varias razones. Una, el ambientazo que había. Dos, el enorme contraste que había entre la gente turista y la gente habitante de Ibiza. O sea, lo ultramoderno con lo ultra antiguo. Y eso me llamó mucho la atención. En pocas palabras, me enamoré de Ibiza, pero de una forma bestial. Y pensé, me tengo que quedar aquí. ¿Cómo? Pues montando una discoteca, que es lo que yo hacía, montar discotecas para otras personas. Yo en esos momentos trabajaba con un equipo, Luis Güell, que fue el que hizo el Café del Mar, luego hicimos también otra, el Sumo, y hicimos esta obra que se llama Esparadís. En principio se llamaba Esparadís Terrenal, luego reducimos un poco la cosa y nos quedamos solamente en Esparadís. Es una obra de arte hecha por un artista y un colaborador que soy yo. Esparadís pretendía ser literalmente el paraíso terrenal. Ese fue su nombre original, que permite pensar en la grandeza de este majestuoso proyecto. La intención fue siempre la de aproximarse a las estancias de los dioses, y su diseño estaba muy en línea con este objetivo. El encargado de dar forma a aquella utopía fue el arquitecto Luis Güell. Como se llama Esparadís, es que claro, esto era el paraíso terrenal. Conocimos un poco la isla con Luis y yo, dimos muchas vueltas por ahí y cuando ya teníamos el concepto claro, pues dijimos, aquí vamos a hacer una representación del Mediterráneo, que es en definitiva lo que representa Ibiza. Y por eso hicimos los templos con columnas, con frisos, con todo el tema y se abrió el paraíso terrenal. De esto ya hace 45 años. El resultado fue una hermosa obra arquitectónica que simulaba una especie de templo romano de columnas construido en torno a un templete central que hacía de pista de baile. El mobiliario de mármol blanco y las palmeras tropicales te hacían conectar con el paraíso de los sueños. Sin lugar a dudas, esta ha sido una de las discotecas más bonitas en Ibiza, que incluía la experiencia de bailar bajo las estrellas. En primera línea de playa y con el puerto de San Antonio ya repleto de turismo, Esparadís era el destino final de gran parte del público que calentaba motores en la abarrotada zona de los bares del West End. San Antonio rebosaba alegría. La economía repartía sonrisas entre todos los lugareños que disfrutaban de la incesante llegada de nuevos turistas. Según algunos, la construcción ya empezaba a masificarse. Sant Antoni era un pueblo, digamos, ya estaba bastante destruido, en el sentido que yo entiendo de destrucción. O sea, construido para una persona neófita en el tema. Pero había un ambiente muy bonito. Había sobre todo nórdicos, muchas rubias maravillosas, muchos rubios un poco borrachetes, pero había una gente en buen ambiente. Luego, los bares del West End y todo esto, pues estaba llevado por gente de aquí, por gente ibicenca. Y había un ambiente estupendo, tanto en verano como en invierno, cosa que esto ha desaparecido completamente. La música era uno de los elementos fundamentales para percibir aquella revolución nocturna. La música de aquella época yo creo que era bastante superior a la actual. Todos los grupos importantes que incluso ahora continúan sonando estupendamente son los que había en la época. Pues yo qué sé, desde los Beatles a los Rollins pasando por todo el resto. Ahora yo no tengo memoria para decir este tipo de música o este otro. Pero vaya, la música era cantada, era buena, lo mejorcito.
difícil de olvidar fue la Fiesta del Agua, la oficial de Esparadís, una de las más locas que se recuerdan en San Antonio. Lo del tema de la Fiesta del Agua fue que nosotros ya cuando construimos la discoteca, lo que era la pista central, o sea, el templete central, era un tipo circular hacia abajo, tipo Plaza de Toros, y era, a la vez era fuente y era piscina. O sea que tampoco es que lo hiciésemos para hacer una fiesta determinada, pero esto cada noche lo poníamos. A finalizar la noche, digamos que lavábamos a personal. Y en un momento dado empezamos a hacer alguna fiesta de día y le pusimos de nombre la Fiesta del Agua. Y eso ahí sigue, claro. Mientras haya agua hay fiesta. Otra cosa que pasaba, y una anécdota que te puedo contar, es que en aquella época todas las chicas que se metían ahí se desnudaban. Se desnudaban, que decían que iban topless. O sea, una maravilla. Eso ahora ya no pasa. Apertura de Amnesia. A principios de los 70, el filósofo y pensador Antonio Escotado aterrizó en la isla llegado directamente desde Madrid. Como muchos jóvenes españoles, quería huir del régimen franquista y vivir nuevas experiencias. Escotado buscaba tomar parte de la revolución sexual, según él, una asignatura pendiente en su vida. Tras conocerla y alinearse perfectamente con ella, decidió establecerse en la isla. En el año 1976, Escotado alquila una casa payesa del siglo XVIII con la intención de abrir un local para tomar copas y programar conciertos. Le bastaron esos primeros años para entender que en aquel lugar una barra y un buen equipo de música en mitad del campo serían un buen negocio. Escotado contó con un amigo de la niñez como socio, Manuel Sáenz de Heredia, también maravillado por la bohemia de la isla. Antonio tenía un nombre para el local, el Taller del Olvido, con lo que pretendía expresar que cuando las personas salen por la noche es para olvidar sus problemas y sumergirse en un mundo desconocido lejos de la rutina habitual. Pero finalmente fue Manuel quien, en línea con lo que había propuesto Antonio, aportó el brillante nombre que pasaría a la historia: Amnesia. Juan Torpedo, promotor de conciertos. El bar La Tierra era un garito que estaba en el puerto de Ibiza, donde Escotado era un cliente habitual. La propietaria, que era Eileen, decide abandonar el local, y es entonces cuando Escotado, al verse que había dejado ahí un vacío importante, es cuando decide abrir un local, aprovechando pues ese vacío que había dejado Eileen, y entonces decide darle un toque más atractivo, mejorar la experiencia con actuaciones en vivo, sesiones. Eso era lo que el valor que iba a añadir a la Amnesia. Las obras de reforma de lo que hasta ese momento era una casa payesa con tablao flamenco se agilizaron lo máximo posible, ya que querían consumarlas antes de junio. Incluían ampliación de la puerta principal y construcción de una salida de emergencias, cumpliendo con los servicios preceptivos para un aforo máximo de 150 personas. Cuenta Escotado en su libro Mi Ibiza privada que la parte más dramática fue quemar la gran cantidad de hierbajos que rodeaban la finca, dado el alto riesgo de incendio, pero se había corrido la voz por toda la tribu, nombre que recibía el grupo de amigos de Antonio en la isla, y varios voluntarios les ayudaron a hacerlo con la seguridad de tener cubos de agua a mano. Aquel primer Amnesia era más bien un club de amigos, ni se ganaba dinero ni nada, la entrada creo que costaba 25 pesetas. Escotado y su socio pues se pasaron ahí unos veranos la mar de divertidos, sin parar de ligar, mucha fiesta. Era un lugar muy particular. Era una casa payesa en medio del campo, con un equipo de música, y lo que pretendía era ser como la versión rural de La Tierra, el local que hasta entonces ha sido como el punto de encuentro. Recuerdo que hasta forraron la sala con cartones de huevos para mejorar la acústica. La verdad es que se lo montaron muy bien. La terraza de Amnesia fue uno de los hándicaps que permitió a su clientela experimentar un nuevo universo a la luz de la luna.
Carlos Monsel, franquiciado de Pachá Valencia en los 2000, no olvida aquellos años. Era totalmente agreste, pues árboles, tal. La cabinita era una habitacioncita igual que la mía cuando yo empezaba muy pequeñita. Y también empezó muy hippie, o sea, todo muy libre y muy sonido muy tal. Ya la música era la que era, sin tanto formulismo ni tantas colas. Que ahora vas a Amnesia y tienes que hacer una encuesta para entrar del mogollón que hay ahí. El éxito estaba anunciado, y así sucedió en la apertura a finales de junio de 1976. Amnesia colapsó la principal arteria de la isla, la carretera de Ibiza a San Antonio. Aquel parking con capacidad para no más de 50 coches se vio muy superado por las expectativas generadas. Todo esto sin ningún tipo de promoción más que el boca a boca. Idealistas de la contracultura y demás fauna isleña llenaron el Amnesia en su primera noche para la historia. Era la época del LSD. El ácido fue la droga de aquellos años y aquel verano justamente fue sonada la llegada de los Windows Paint, unos micropuntos de ácido que aterrizaban en Ibiza en placas de 1 millar. La Guardia Civil protagonizó varios registros masivos en la disco, pero con el paso del tiempo, aquel bar con música en directo se iba desinflando. En 1978, Amnesia cambió de dueños y la nueva dirección contrató a Carlos Martorell para la reinauguración. Úrsula Andrés, la chica 007 más famosa del siglo, fue una de sus invitadas. La música de la Tamla Motown llenaba a rebosar aquella pista de apenas 20 metros cuadrados. El primer DJ de Amnesia fue un argentino llamado Norberto Navarro. Más tarde se incorporaría Patrick, un caribeño que se convirtió en la revelación del momento. Su éxito fue tan escandaloso que unos años después fue contratado por Q Ibiza, pagándole el triple. Patrick reventaba la pista con temas muy calientes. La decoración del nuevo local corrió a cargo de Pascua Ortega, quien instaló la mítica pirámide de espejos en la terraza que pasaría a la historia, dando lugar al logotipo de Amnesia. Ortega acababa de llegar de Nueva York, cargado de ideas contraculturales y reformistas. Las terrazas de Amnesia fueron cubiertas con velas de barco y tapices de antiguos tejidos con conceptos pop. Pero sería unos años más tarde cuando Amnesia arrasaría con todo. Lo veremos en próximos episodios. El mítico concierto de Bob Marley. El verano de 1978 sería para la historia musical de la isla un año para el recuerdo. Aterrizaba directamente desde Jamaica el rey del reggae, Bob Marley. La mitología heredada de los 60 con grupos como Led Zeppelin o Pink Floyd seguía aumentando. La veneración de la música en vivo en la isla alcanzaba su clímax. Eric Clapton con su superbanda actuaba en la antigua Plaza de Toros y unas semanas antes lo hacía Bob Marley, icono de la libertad contemporánea que además había elegido Ibiza como única actuación en España. Esto potenció más todavía la imagen de la isla del amor, la paz y la libertad. Bob Marley pisó por primera vez suelo español en Ibiza, acompañado de su guitarra y sombrero. A la primera pregunta de bienvenida del equipo de televisión española, destacado en la isla y conformado por Carlos Tena y Ángel Casas, el jamaicano respondió Rastafari. Bob Marley llegaba en vaqueros, con camisa entallada y cara de cansancio.
Mucha gente descubrió la isla gracias a este concierto, aunque la verdad, en esos años, la llegada de turistas a la isla se había cuadriplicado, alcanzando los 2 millones. El icónico DJ Pipi fue uno de ellos. El dueño de la tienda de donde yo gestionaba solía venir a Ibiza, entonces me decía siempre, tú con tu música, con tu rollo, tienes que ir a Ibiza porque seguro que te va a encantar, no para encontrar algo, sino ves a Ibiza para verlo. Entonces, pues yo verdaderamente he venido aquí el 79 para ver a Bob Marley, 78, perdona. Entonces me quedé aquí una semana y entonces no tuve tanto tiempo para explorar todo. La cuestión es que yo noté que Ibiza tenía algo muy especial. Nacho La Huerta, Cadena SER Ibiza. Lo de Bob Marley fue un palazo porque no tocaba en ningún sitio más de este país. Entonces sí que vino mucha gente, estuvo muy bien. Luego se incluyó en un disco que era en directo y se incluyó algunos de los temas que se habían grabado aquí, me parece. Entonces, sí, a ver, ese es el que más nombre se le ha dado, pues también estuvo Eric Clapton. Todo fantástico, ¿no? Los teloneros de aquel concierto serían V40, encargados de calentar el ambiente en una especial noche de luna llena. Entre el público habían auténticas personalidades, una de ellas Brian Ferry, de Roxy Music. La estrella jamaicana y toda su comitiva, compuesta por 19 personas, se alojaron en una casa payesa en la zona de San Carlos. En la prueba de sonido ya se vislumbraba la sintonía de aquella poderosa banda de reggae. Por la noche no tuvieron más que poner en marcha toda aquella engrasada maquinaria que descargó toneladas de puro reggae en la ya desaparecida Plaza de Toros de Vila. Se cuenta que fue tal la humareda de marihuana de aquella noche en el Coso Taurino que llegó a alertar a los bomberos de la península. Aquel sueño de verano dejó una huella histórica en la isla. Hoy en día, los jardines ubicados en el espacio de la antigua Plaza de Toros reciben su nombre: los Jardines Bob Marley. En el próximo episodio. Es un seductor, nada. Tony piensa que ha vivido una vida donde poca gente ha vivido. Logró que el país, que era un pequeño hotel que ni siquiera tenía licencia en aquel entonces para estar abierto, una casa payesa se convirtiese pues en un hotel donde pasaron casi todos los artistas de muchísimas décadas. Se solían hacer eventos en aquella época, muy pocos, en Pikes, donde he tenido la oportunidad de tocar ahí como DJ y con bandas también, fusionando la música. Toda la gente que venía a Ibiza, o todos los artistas que yo llevaba a Ibiza, los metía en el Pikes, como Spandau Ballet, como el John Baez, Rich Jones, Freddie Mercury, el Bon Jovi, Sade. Su favorita estaba Grace Jones. Fue a un club de sexo en Nueva York y conocí a ella ahí adentro y así empezó todo. Julio Iglesias, venido a Pikes muchísimas veces, es buen amigo con Tony. David Bowie, que tiene mucho tiempo aquí con Freddie. Sí, aquí. Naomi Campbell, Kylie Minogue, Jackson 5... Leí como una revista que hablaba como de hoteles pues que molaban, ¿no? A lo largo del mundo, y salía el Morgans de Nueva York y salía del fundador de Estudio 54, Ian Sharger, y también salía el Hotel Pikes, ¿no? Y me acuerdo que lo vi y de repente pues digo, hostia, pues ¿por qué no estudiar hoteles, no? Andy Down pues me ofrecieron hacer la fiesta, vamos a decir, el after show oficial de esos conciertos en el Pikes, ¿no? Y entonces fue como... ¡buah! La llamamos Rock Nights y empezamos pues poco a poco como pudimos. Hubo un tiempo en el que los sueños habitaban en una isla. Ibiza. 40 años de magia. Dirige y presenta Luis López. Produce Javi López.